Vamos a hablar hoy de valorización, ¿de acuerdo? Que no es lo mismo que valoración, ¿de acuerdo? Valorización de I+D son aquellos procesos, ¿de acuerdo?, que nos permiten transformar un conocimiento, ¿de acuerdo?, en última instancia en riqueza, en Producto Interior Bruto, ¿de acuerdo? Valoración son técnicas que nos permiten saber en un momento determinado un activo cuánto vale, ¿de acuerdo? Pero aunque suene parecido, son dos cosas diferentes. Entonces, hoy de valoración vamos a hacer muy poco. O sea, podemos dar algunas pinceladas, ¿de acuerdo? Pero, por si acaso alguien ha venido esperando que veamos técnicas de cómo valorar patentes y tal, en eso no vamos a entrar. Lo que vamos a entrar es un poco en analizar cuáles son los procesos o qué es importante en un proceso de valorización, ¿de acuerdo?, de I+D. Era la expectativa que teníais, ¿no? De hecho, así se llama el taller, ¿vale? Entonces, me voy a presentar un poquitito. Soy Asier Rufino, soy director general de Tecnalia Ventures. Tecnalia Ventures es una filial 100% de Tecnalia, es una sociedad limitada, y nuestro objetivo, lo vamos a ver un poquito más adelante, es focalizarnos en la valorización de I+D dentro de Tecnalia destinada al desarrollo de activos. ¿De acuerdo? Luego entraremos y os explicaré un poquitito en más detalle cómo funcionamos. Soy también miembro fundador de Microwave. Microwave es un fondo semilla que invierte en sobre todo software y proyectos internet en el País Vasco, y somos muy semilla. Invertimos pues prácticamente en ideas que salen de entornos universitarios, y nuestra idea es apoyar a gente con buenas ideas a transformarlas en oportunidades de negocio que posteriormente sean invertibles. ¿De acuerdo? Pero esto es en plan hobby, ¿eh? O sea, hay gente pues, que ve partidos de fútbol. Yo también soy del Atleti, pero aparte me gustan estas cosas, ¿vale? Y luego también suelo dar algunos cursos en la Deusto Business School, y esto también es pues, en plan a las 8 de la mañana los sábados, y en fin, cosas así, ¿de acuerdo? En el pasado he trabajado con orquestra, igual a algunos os puede sonar, el Instituto de Competitividad, ¿de acuerdo? Y más precisamente en la plataforma Crecer Más. La plataforma Crecer Más es básicamente un punto de unión entre emprendedores y business angels. ¿De acuerdo? Business angels son personas que invierten, personas físicas que invierten en proyectos. ¿De acuerdo? Luego entraremos en un poquitito más de detalle en diferentes tipologías de inversores para que os suene por lo menos qué es un business angel, qué es un venture capital, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en el pasado pues he trabajado en el extranjero bastante. Estudié en la escuela de empresariales. Fui de los primeros que no tuvo que ir a Bilbao, porque generalmente las promociones pues estudiamos 3 años diplomática y luego había que hacer la licenciatura allí. La nuestra fue la primera unidad delegada, ¿de acuerdo? Y luego pues estudié un máster en London Business School y pasé 4 meses de intercambio en el MIT, en el programa MBA de Sloan, y ellos a su vez tienen un intercambio con Harvard, ¿de acuerdo? Vale, entonces, Tecnalia Ventures. Nuestro objetivo, os he dicho, 100% filial de Tecnalia, y nuestro objetivo básicamente es valorizar una parte de los fondos que distribuye el gobierno vasco, que se llaman EMAITEC, o sea, financiación pública no competitiva, que entra dentro de nuestra organización, y nosotros, nuestro rol es maximizar el valor que extraemos, ¿de acuerdo?, de todos los procesos de I+D que se financian con esos fondos y que van destinados a la creación y desarrollo de activos tecnológicos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando aquí hablamos que nos ocupamos de la cogestión integral, lo que queremos decir con ello es que la valorización de I+D comienza, esto es algo muy importante, desde el primer momento. Es decir, hay preconcepciones de que la transferencia de tecnología, que es otra manera de llamarle a la valorización de I+D, comienza cuando ya tenemos un prototipo, y entonces empezamos a tocar puertas y vemos a quién le puede interesar. No. Básicamente, si pensamos que de esa manera podemos valorizar I+D, es como pensar que somos responsables de desarrollo de producto y desarrollamos un producto como nos apetezca, y entonces
sin hacer focus group ni integrar a clientes en el proceso de desarrollo de un producto, salimos al mercado porque creemos que somos capaces de interpretar qué es lo que quiere el mercado, ¿de acuerdo? En este ejemplo, pues obviamente esto pues, no tiene ningún sentido, ¿no? Porque para eso están los focus group, para eso se integra a los clientes pronto en el desarrollo de productos, etcétera, etcétera. Sucede exactamente igual con el I+D. Es algo bastante sencillo. Lo que pasa es que generalmente los procesos de valorización de I+D integran únicamente a los clientes finales, que son bien empresas o inversores, cuando existe ya un prototipo. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante integrar a nuestros clientes finales, quienes sean destinatarios de estas tecnologías desde el comienzo, de tal manera que nos permitan ir puliendo, ¿de acuerdo?, el activo que está desarrollando de tal manera que se adecue a sus necesidades. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia de tecnología, valorización de I+D, comienza desde el primer momento que estamos invirtiendo el primer euro en qué, ¿de acuerdo? Y posteriormente, y luego entraremos en más detalle, pues hay todo un proceso hasta el punto en el que pues bien, constituimos una empresa o bien a través de una patente que hemos desarrollado llegamos a un acuerdo de patentes, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es importante de esta frase es que la valorización de I+D es un proceso que comienza desde un market pool y no desde un technology push. Es decir, nosotros si tenemos unas capacidades tecnológicas, está muy bien, pero lo que tenemos que hacer es machearlas con una necesidad de mercado, ¿de acuerdo? Pues si no acabamos desarrollando productos que luego vemos a ver a quién le interesa, ¿no? Tecnologías que llevaremos a ver a quién le interesa, ¿no? Y tenemos una labor, en cierta medida o en gran medida, social también. Es decir, nuestra idea no es maximizar en términos absolutos los retornos de Tecnalia, sino los retornos para Tecnalia, sino lo que queremos es tener un impacto, ¿de acuerdo?, en transformación de tejido industrial dentro de nuestro entorno. Es decir, si en un momento determinado, eso está un poco decir esto con la cámara, en fin, en un momento determinado podemos tener bastante potencial en una operación de patentes con, no sé, unos chinos, pero al mismo tiempo pues podemos desarrollar una empresa en el País Vasco o en nuestro entorno con un socio industrial, pues casi con toda la seguridad vamos a elegir la segunda, ¿de acuerdo? Esa es un poco la idea de que está bien lo de maximizar retornos, pero también con un impacto social en nuestro entorno. Bien, entonces, en realidad lo que queremos es, lo que a día de hoy es una máxima dentro de Tecnalia, es que nos focalizamos en identificar problemas. O sea, nuestra materia prima no son incluso ideas, ¿no? Son problemas que seamos susceptibles de resolver por medio de tecnología de manera rentable. ¿De acuerdo? Al final, cuando estamos utilizando tecnología, nos tenemos que dar cuenta que la tecnología es muy cool, pero no es un fin en sí mismo. ¿De acuerdo? Claro, si estáis, aquellos de vosotros que estéis en el mundo de la investigación básica, es un poquitito diferente, ¿no? Porque efectivamente, pues en un ámbito de investigación básica, las fronteras pues tienen que ser lo más amplias posibles. En nuestra organización, que es un centro de investigación aplicada, ¿de acuerdo?, la diferencia es sustancial. Nosotros lo que tenemos que hacer es centrarnos en identificar problemas. ¿Y por qué problemas? Pues porque estamos en un entorno business to business. Nuestros clientes no son personas directamente, son empresas, ¿de acuerdo? Los servicios que proporciona Tecnalia, que son servicios de I+D, ¿de acuerdo? Pues trabajamos en proyectos bajo contrato, es decir, empresas que tienen algún tipo de reto tecnológico y que no son capaces de suplirlo o de resolverlo directamente con sus equipos de I+D, pues trabajamos en proyectos bajo contrato que van destinados a resolver esas problemáticas que tienen ellos o que tienen sus clientes, ¿de acuerdo? Pero la mayor parte de la interacción se produce con empresas, ¿de acuerdo? Entonces, algo muy importante cuando estéis trabajando en tecnologías que vayan destinadas a ser utilizadas, que el cliente final sea una empresa,
pensad siempre, y luego vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio al final, en que tenéis que resolver un problema de cuenta de resultados a alguien, le tenéis que resolver un problema a alguien. Para que vuestra tecnología sea relevante, ¿de acuerdo? Tenéis que o reducir costes a alguien, porque vuestra tecnología introduce una eficiencia, o sea, hace que un proceso sea más barato, o hace que, o reemplaza a otra máquina que efectivamente era más cara, o el output es superior, porque vuestra máquina pues efectivamente produce más de algo, ¿de acuerdo? O reduce un coste o aumenta los ingresos de vuestro cliente. Y si no se consigue ninguno de estos dos, no vamos a ser relevantes, ¿de acuerdo? Porque al final siempre en una organización va a haber alguien que va a realizar un cálculo y va a tener que justificar, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos hablando de investigación básica, es cierto que, en fin, las fronteras son un poquitito más amplias y bueno, pues se pueden hacer cosas que no tienen igual un foco necesariamente en mercado, pero si estamos en un entorno de investigación aplicada y cada vez la tendencia es más a pedir accountability, ¿de acuerdo?, a los investigadores en términos de qué impacto tienen los fondos cada vez más escasos que se destinan al I+D, lo que es muy importante es focalizarnos en identificar generalmente problemas. Que suena mal lo de identificar problemas, ¿de acuerdo?, pero tiene que ser la materia prima, ¿de acuerdo?, de investigador ciertamente en el ámbito de la investigación aplicada, ¿de acuerdo? Al final, ¿cómo reducimos costes a nuestro cliente o al cliente de nuestro cliente, todavía mejor, ¿de acuerdo?, o cómo conseguimos aumentar ingresos, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, lo que estamos focalizados es en ser relevante resolviendo problemas de cuenta de resultados a alguien, ¿de acuerdo?, a nuestros clientes o todavía mejor a sus clientes, ¿vale? Bien, entonces, básicamente, lo que queremos conseguir, para resumirlo un poquitito y también utilizar alguna terminología que tal vez os suene de otros ámbitos, del ámbito de innovación, nosotros lo que tenemos dentro de Tecnalia son estos fondos, ¿de acuerdo?, que hemos hablado previamente, los fondos MITEC, fondos públicos no competitivos del gobierno vasco, que básicamente lo que nos permiten es transformar tecnología, ¿de acuerdo?, patentes o digamos tecnología que está todavía en papel, en realidades, en prototipos, productos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de nuestra organización lo que es clave, y aquí vais a tener los diferentes ingredientes de un proceso de valorización de I+D, pues la materia prima inicial es identificar problemas, ¿de acuerdo?, que sean susceptibles de ser resueltos por medio de tecnología. ¿Cuál es el siguiente ingrediente clave? La tecnología para resolver esos problemas, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la organización, para nosotros es absolutamente core el poder identificar esos problemas. La tecnología la podemos tener o no tener. Cuando hablo de tecnología, hablo de patentes o de ideas tecnológicas, ¿no? Nosotros la podemos tener o no, porque nuestro core es desarrollar esas tecnologías y transformarlas en productos, ¿de acuerdo? Que ese es el rol de un centro de investigación aplicada. Pero podemos trabajar en partenariado con centros de investigación básica, que son aquellos que producen materia prima para posteriormente transformarla en algo físico, algo tangible, ¿de acuerdo? Y para ello tenemos financiación, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es muy importante, enlazando también con lo que hemos dicho previamente, es en este proceso de cincelado y desarrollo de tecnologías en productos, es absolutamente clave que impliquemos a nuestros, lo que llamamos canales de comercialización, a inversores, ¿de acuerdo? Que pueden ser tanto empresas como inversores financieros, que luego veremos un poquitito cuáles son las diferencias entre sí, ¿de acuerdo? Es muy importante implicarlos desde el primer momento, decirles, ¿tiene sentido? Efectivamente hay un mercado, hay una oportunidad en términos de valorizar polvos de acería y transformarlos en hierro y en zinc de alta calidad. ¿Tiene algún sentido? ¿No tiene? ¿Habría un mercado? Etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces,
La clave, ¿de acuerdo?, es integrar lo antes posible en estos procesos de valorización aquellas organizaciones, aquellas personas que vayan a ser en última instancia usuarios de esa tecnología, o gente que sean intermediarios que en un momento determinado sean capaces de vender esa tecnología a los usuarios finales, ¿de acuerdo? Y esto se llama, no sé si habéis oído, ¿le suena a alguien el término Valle de la Muerte? Es una cita muy... Vale, el Valle de la Muerte se utiliza en la terminología de innovación, ¿de acuerdo?, para identificar la problemática que tienen los inventores, los promotores, los emprendedores de nuevas ideas para poder transformar esas ideas en realidades, porque hace falta financiación, ¿de acuerdo? Entonces hay mucha gente que acaba pereciendo en el Valle Este, pues porque efectivamente tú tienes una idea muy buena y vas a hablar con un inversor y te dice, vale, te doy 20.000 euros para hacer tal. Y efectivamente pues lo haces, o igual no llegas a hacerlo, pero posteriormente necesitas más capital para transformarlo en algo más grande. Y a lo largo del proceso pues puede suceder que proyectos que pinten muy bien se queden sin financiación, sencillamente pues porque a la gente no le apetece invertir en ese momento en esa industria en particular, ¿de acuerdo? Pues sucedió con el boom tecnológico de Internet y todos estos temas pues a los comienzos de la década pasada, 2001, 2002, 2003, la gente no quería oír hablar, previamente unos cuantos años atrás sí que quería oír hablar, y sucede un poco con Cleantech, ¿no? Pues con temas de solar, etcétera, etcétera, pues ahora dentro de España, pues en fin, todos los temas de renovables no suenan muy bien, aunque estas tecnologías en otros ámbitos, incluso en Europa, pues sí que tienen potencial, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que en algunos casos las ideas incluso no son buenas o malas las oportunidades de negocio, sino que hay ventanas de inversión, ¿de acuerdo? Entonces, el Valle de la Muerte, pues efectivamente tiene su nombre bien merecido, porque hay bastantes proyectos o bastantes emprendedores que no consiguen llevar sus ideas al mercado por falta de financiación. Y en organizaciones en el País Vasco sucede lo mismo con ICA4 y todo su entorno de centros de investigación aplicada, pues existe esa financiación, ¿de acuerdo?, que nos puede permitir llevar o transformar tecnologías, oportunidades de negocio con potencial en realidades, ¿de acuerdo? Entonces, en cierta medida, nuestro equipo Tecnalia Ventures lo que hace es velar por estos fondos, que se desplieguen de la mejor manera posible dentro de la organización, dentro de Tecnalia, ¿de acuerdo? Creo que igual lo está yendo muy rápido, estáis haciendo todos así. Cualquier duda que tengáis, la sesión cuanto más interactiva sea, mejor, ¿eh? No hay pregunta tonta, porque aquí venís con, digamos, perfiles muy diversos y variados. ¿Os queda claro todas estas historias de centros de investigación aplicada, centros de investigación básica? Sí. El concepto este de Valle de la Muerte que hace Tecnalia. Sí, los de Tecnalia os veo a sentir, y los que estéis haciendo doctorado. El resto también, ninguna pregunta. Cualquier cosa me paráis, porque los materiales que tengo al final, si vamos muy rápido vamos a acabar bastante antes y podemos hacer ejercicios, si queréis luego lo voy a enseñar, vamos a hacer un tema bastante cool. ¿Vale? Pero importante que si tenéis dudas, además que es un grupo bastante manejable, preguntad, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, bueno, en esta transparencia lo que vamos a hacer va a ser identificar de una manera un poquito más clara cuál es el rol que juegan todos estos participantes que hemos mencionado en la transparencia previa, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos hace falta en un proceso de valorización son todos estos elementos, ¿de acuerdo? El primer elemento lo hemos comentado, es identificar oportunidades de negocio, identificar problemas, es decir, dónde focalizo mis capacidades tecnológicas, dónde focalizo la tecnología, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la fuente para identificar estas oportunidades de negocio? Pues bien, pues la fuente son empresas, el mercado en general. Es decir, qué problemas existen a día de hoy en diferentes ámbitos. Pues no sé, pues por ejemplo, en fotovoltaica de
de concentración, pues rendimientos, pues que tienen que ir más allá del 40% para que sea competitivo, por ejemplo, con la fotovoltaica tradicional, donde los chinos están tirando precios con el tema de silicio y tal. Bien, pues efectivamente hay un problema, hay una oportunidad. Pues estamos pensando en términos de marina offshore, pues todavía no existe una tecnología estándar para explotar la fuerza de las olas offshore. Y hay mecanismos diversos y variados. Un trasto que se llama Pelamis, que es así, y luego tienes otros dispositivos generadores de bombeo. O sea, no es como, digamos, no hemos llegado a ese estándar tecnológico que podemos tener, por ejemplo, en el ámbito de la eólica, que son molinos y tienen que tener 3 aspas. Y está absolutamente ya determinado que es así, ¿no? Entonces, la idea es identificar problemas, ¿no? Hablaba antes de la valorización de polvos de acería, porque en Tecnalia pues, hemos montado una empresa hace 10 días que básicamente resuelve un problema. Las acerías, esos polvos de acería que se generan, pues les cuesta dinero el deshacerse de ellos, ¿de acuerdo? Pues porque no los pueden tirar en cualquier sitio por problemas medioambientales. Entonces tiene que venir una empresa y deshacerse de esos polvos de acería y tienen que pagar. Ahora bien, esos polvos de acería, por medio de un proceso de valorización, pues son ricos en zinc, son ricos en hierro y se pueden transformar en un material, en una materia prima que tiene mucho interés pues, para empresas tales como Asturiana del Zinc o incluso para las propias acerías o para consumidores de hierro, ¿de acuerdo? Entonces la problemática es que yo tengo algo que potencialmente tiene valor, pero a día de hoy me cuesta incluso dinero el deshacerme de él, ¿no? Entonces, la idea es identificar problemáticas, ¿de acuerdo?, que le cuesten a alguien dinero o que haya un coste de oportunidad porque podrían generar más con esos recursos. Mencionamos 2, pero hay una... ¿Sí? Tecnalia exactamente qué ha desarrollado. O sea, porque tú hablas del contacto entre la problemática de la acería, por ejemplo, sí, y el deshacerse de esos residuos o el convertirlos, sí, pero ¿qué es lo que ha desarrollado Tecnalia para...? Sí, básicamente, sí, perfecto. Básicamente lo que se ha desarrollado es un conjunto de patentes, ¿vale?, que protegen un dispositivo que lo que nos permite, y no voy a entrar mucho en detalles técnicos porque no sería la persona más apropiada, debería ser el inventor, pues básicamente a través de un movimiento, de acuerdo, con un líquido en el que se mezclan estos polvos de acería, lo que nos permite es transformar, al final del proceso, lo que obtenemos es un zinc más enriquecido que el zinc que se produce a día de hoy con métodos de valorización similares de empresas tales como Befesa, por ejemplo, y obtener hierro también en este proceso, pues que a día de hoy no se puede obtener. Básicamente lo que pone Tecnalia es la patente, ¿de acuerdo?, un conjunto de patentes y la tecnología, el saber hacer de un dispositivo que sea capaz de catalizar este proceso de enriquecimiento de estos polvos de acería para transformarlos en este producto final. Y fíjate, las posibilidades de explotación son múltiples. Pues se puede instalar este horno en una acería, ¿de acuerdo?, o sea, al final de la cadena, o lo que se puede hacer con esta tecnología es reemplazar las tecnologías de valorización de polvos de acería que existen a día de hoy de empresas tratamentistas como, por ejemplo, Befesa. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se aporta en este caso es la tecnología y el conocimiento. El inventor de esta patente en particular pues es alguien que proviene del mundo de la fundición. O sea, es alguien que... La investigación se hace... No, la investigación se hace dentro de Tecnalia. O sea, hay un pequeño horno y una pequeña fundición en las afueras de Irún, ¿de acuerdo? Y ahí se investiga, pero es que además se investiga también trabajando con clientes, ¿no?, resolviéndoles otro tipo de problemáticas y entendiendo exactamente que aparte de las problemáticas que resolvemos trabajando en proyectos bajo contrato, lo que os he dicho antes, oye, que tengo
este problema, ¿por qué no me puedes ayudar y tal? Pues te das cuenta de otros problemas que pueden existir en ese entorno de acerías, ¿no? E identificas pues nuevas oportunidades. Entonces, en este caso, no es que venga la patente de fuera, sino que es un investigador de Tecnalia que además tiene otras 15 patentes y es una persona pues, que antes de trabajar en Tecnalia pues, ha venido también del mundo de la fundición, ¿no? Entonces, ha tocado, por así decirlo, mercado, que es algo importante, ¿no? Para identificar problemas o identificar patentes es muy relevante el entender cuáles son las problemáticas del día a día y a veces pues desde un laboratorio inmerso un tanto de cómo se utilizan o cómo se pueden utilizar esas tecnologías puede ser un tanto complicado, ¿no? Y entonces la patente esta pertenece a Tecnalia, a la otra empresa que os contrata. No, entonces la patente, lo que hemos hecho, la patente y todo el conocimiento lo hemos transferido a esta nueva empresa que hemos creado, ¿de acuerdo? Entonces, justo un momentito ahora, entrando en un poquitito de detalle, nuestra estrategia de valorización, básicamente cuando constituimos una empresa, la idea es que lo que queremos hacer, lo que intentamos es valorar el intangible, es decir, ponerle un valor a la patente, ponerle un valor a todo el conocimiento que hemos desarrollado con estos fondos. O sea, hay un sumatorio de fondos, de pasta que se ha ido invirtiendo, ¿de acuerdo? Y entonces en un momento determinado pues, ha dado lugar ya a una patente, a un conocimiento, y la idea es, en ese momento de constitución de la empresa, ponerle un valor a esa patente y que el inversor que venga detrás para apoyarnos a sacar adelante esta empresa, porque nosotros no tenemos necesariamente unas capacidades para llegar al mercado como pueden tener otro tipo de agentes, ¿de acuerdo? Que ellos pongan el capital cash necesario para llevar a buen puerto el presupuesto que nos va a permitir llegar hasta el próximo hito de creación de valor. En este caso es tener ya un horno industrial en funcionamiento. ¿De acuerdo? Nosotros hemos llegado hasta tener prototipos que funcionan bien, lo que pasa es que hay que escalarlo a día de hoy. ¿De acuerdo? El problema no es tanto de escalado, en fin, el riesgo tecnológico existe, pero está bastante mitigado, pero nos hace falta capital para transformar ese prototipo ya en un horno industrial que ya tendría valor en sí, es decir, eso lo podríamos vender, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos en este caso, pues lo que hemos aportado a la empresa es todo el intangible, o sea, no hay ni trampa ni cartón, la patente y el conjunto de patentes van allí, el conocimiento está allí, el investigador está relacionado directamente con la empresa, ¿de acuerdo? Y el inversor, pues lo que contribuye es no únicamente con capital, sino que contribuye también con contactos. Por ejemplo, en este caso hay diferentes modelos de negocio. Podemos vender hornos pequeños a acerías, que lo coloquen al final de su cadena, ¿de acuerdo? Pero podemos también pensar en vender hornos más grandes a los tratamentistas de residuo. Y podemos incluso vender hornos todavía gigantescos a los supratratamentistas que existen, pues, por ejemplo, en Corea, etcétera, etcétera, ¿no? Y también hay un negocio en los que construyen las máquinas, ¿de acuerdo? Bueno, los hornos, ¿de acuerdo? Entonces ellos también tienen un interés. Entonces, en este caso, antes que hipotecarnos ya tan pronto con un industrial que nos va a forzar a tomar una decisión sobre en qué parte de la cadena de valor queremos jugar, pues traemos a un inversor más aséptico que sí que entiende del entorno, pero su objetivo es maximizar el resultado que obtiene, aunque es un family office vasco y comparte con nosotros el objetivo de intentarlo hacer y tener un impacto aquí y no necesariamente en Corea, ¿de acuerdo? Entonces compartimos filosofía y nos permite el decidir que igual podemos hacer todo, igual podemos vender una versión de horno a las acerías y al mismo tiempo una versión de horno más grande a los tratamentistas, podemos llegar a acuerdos de patentes en otras geografías, en fin, hay un montón de posibilidades, ¿de acuerdo? Una pregunta. En realidad dos. La primera, ¿y qué pasa si la empresa no está interesada en hacer una patente? Es decir, en mantener ese conocimiento, ese know-how, digamos, de manera oculta, porque ocurre en bastantes empresas, ¿no? Que hay esa tendencia a decir, bueno, yo prefiero ocultar para poder desarrollar tecnológicamente más cosas en el futuro y bueno...
Vale, o sea, la pregunta es, digamos, patentes versus secreto industrial. Exacto. Bien, depende. O sea, depende muchísimo del sector, efectivamente. En algunos casos, y bueno, podemos tocar un poquitito el tema este de la propiedad industrial y la protección, aunque yo lo voy a tocar un poquitito de pasada, porque es una temática en sí, ¿de acuerdo? Y requeriríamos tener un workshop en esta temática. Igual no sería necesariamente, ciertamente hay personas dentro de mi equipo que controlan más. Básicamente el razonamiento sobre en un momento determinado patentar o cubrirnos con un secreto industrial depende mucho de cómo creemos que es de fácil el hacer un reverse engineering del proceso, ¿de acuerdo? Si nosotros creemos que dando detalles sobre lo que hemos hecho alguien puede venir y con recursos pues hacer no exactamente lo mismo para no infringir nuestra patente, pero le estamos dando pistas clave, ¿de acuerdo? Y no podemos proteger el proceso o no podemos proteger el producto, ¿de acuerdo? Tiene mucho sentido el no dar pistas. Por ejemplo, es típico en ámbitos químicos, ¿de acuerdo? O sea, ahí es mejor cerciorarte que no estás infringiendo una patente, porque en muchos casos se piensa que la patente es algo que se utiliza para evitar que otros y tal. O sea, la patente sobre todo tiene un objetivo defensivo, ¿de acuerdo? La patente lo que te ratifica es que tú no estás pisando callos a nadie, es decir, no puede venir nadie diciendo que estás infringiendo su patente. Te da legitimidad, ¿de acuerdo?, para desarrollar algo. Pero eso no quiere decir que tú puedas evitar, ¿de acuerdo?, necesariamente que otros exploten lo que tú quieres explotar, ¿de acuerdo? Entonces, el primer razonamiento sobre secreto industrial o sobre patente es cómo de fácil, ¿de acuerdo?, es el reverse engineering o cómo de sustancial es la pista que voy a dar para que alguien me lo pueda replicar de una manera más o menos similar, ¿de acuerdo?, sin que me infrinja la patente. Entonces, ámbito químico, absolutamente, generalmente secreto industrial, ¿de acuerdo? Tenéis los ejemplos más claros, el de la Coca-Cola, en fin, o sea, se puede ver un poco en qué ámbitos, pero luego depende también mucho la casuística, ¿no? Y patentes, pues en el resto de ámbitos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando patentamos hay que tener mucho cuidado sobre qué es lo que... cuando patentamos hay que tener muchísimo cuidado y tener en mente cuál es el business que estamos intentando proteger. ¿De acuerdo? O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es, en última instancia, esa tecnología, cuál es la oportunidad de negocio que nos permite proteger. Muy típico. Bueno, muy típico, desgraciadamente. Patentamos en determinadas geografías, ¿no? Patentamos, pues, por ejemplo, este horno y decimos, pues, patentamos en Europa, patentamos en Estados Unidos y tal. Bueno, y ya hemos cubierto el mercado, ¿de acuerdo? A día de hoy, por ejemplo, nos está pasando que una empresa americana con la que tenemos un acuerdo de patentes se está forrando vendiendo en China. Y sí, nosotros tenemos cubierta la patente en Estados Unidos, pero ellos, el mercado en realidad no lo tienen tanto en Estados Unidos, sino que lo tienen en China, con lo cual estamos viendo pasar dólares, ¿de acuerdo? Entonces, los temas de la cobertura geográfica son importantes, obviamente tienen un coste. Pues no es lo mismo proteger en determinadas geografías. Por ejemplo, es curioso, curioso o no tanto, el mayor coste de protección de patentes es en Japón. O sea, de todas las geografías, ¿de acuerdo? O sea, la geografía que mayor coste tiene es Japón, por ejemplo. Pues bueno, pues hay que ver si efectivamente estos hornos pues tienen un mercado potencial en Japón, pero cuidado, porque claro, no hay que identificar cuál es la nacionalidad de, digamos, el tratamentista, sino lo que hay que saber es este tratamentista desde dónde opera, es decir, esos hornos dónde estarían instalados, ¿de acuerdo? Entonces, en los procesos de protección, desde el primer momento hay que tener en cuenta cuál es la oportunidad de negocio que queremos defender detrás. Y lo mismo sucede con las elecciones entre protegemos el producto o protegemos el proceso, ¿no? O sea, en algunos casos tiene más sentido
proteger el producto, ¿de acuerdo? El horno en este caso, en otros el proceso. Pero luego, según lo clave que sea cada uno de ellos en términos de explotar la oportunidad de negocio detrás. Creo que tenías una segunda pregunta. En realidad hay un comentario o una idea que me ronda ahora es, vale, existe ese secreto, digamos, de que no quiere uno sacar a la luz la patente. ¿Cómo revierte eso en lo de los...? Porque claro, has hablado de que hay unos fondos, ¿no?, de investigación aplicadas dados por el gobierno, lo que sea, que meten dinero en esa hucha, y de alguna manera si uno acaba teniendo esa idea y acaba sacando al mercado pues lo que sea, si esos señores no quieren generar esa patente, en realidad ¿cómo revierte el dinero que ellos hagan a esa hucha? Porque claro, en principio no has hecho nada, lo quieres mantener oculto. De alguna manera hay algo que haga que, no sé, que vuelva ese dinero. Bien, vale. Bueno, lo primero de todo, esa hucha como tal tenemos la ventaja de que no existe. Es decir, esos son fondos a fondo perdido, entre comillas, ¿de acuerdo? Ahora bien, precisamente en la situación en la que estamos, los fondos son cada vez más escasos y uno de los motivos por los que se crea Tecnalia Ventures es precisamente para velar por esos fondos, ¿de acuerdo? O sea, para poder ir al gobierno vasco y decir, pues hacemos esto y tiene este impacto en nuestro entorno y genera tantos puestos de trabajo y genera tanto en impuestos y genera tal y cual, ¿no? Entonces, eso, pero bueno, esa es la primera puntualización. Entonces, de nuevo, la decisión de proteger por medio de una patente o de reservarnos con un derecho, con un secreto industrial, un poquitito la receta de la abuela, en última instancia, como está inspirado por un objetivo de negocio, si decidimos efectivamente que sea un secreto industrial, va a tener justificación porque nos va a permitir preservar nuestra ventaja competitiva, lo cual se va a traducir en que si montamos una empresa, pues va a tener mayores perspectivas de desarrollarse y de crear riqueza, ¿no? Entonces, en última instancia, lo que tenemos que velar es por tener el mayor impacto posible, ¿no? Entonces, lo que no tiene ningún sentido es que efectivamente no protejas algo, que caso de no protegerlo te puedan copiar y no hay negocio, ¿de acuerdo? Y luego en la segunda parte del taller vamos a ver un poquitito cuáles son, qué es lo que valoran los inversores, ¿de acuerdo? Nuestros clientes, qué es lo que valoran en los proyectos tecnológicos, ¿de acuerdo? Y ahí pues veremos más claramente que en el ámbito, que la protección es clave, ¿de acuerdo? Y en el ámbito de la protección pues se estructura en torno a la propiedad intelectual, las patentes, pero igual el secreto industrial tiene más sentido en algunos casos, ¿no? Pues porque le puede costar más a la competencia entender exactamente cómo hemos llegado a esos resultados porque no damos pistas. ¿De acuerdo? Bien, ahora que se ha roto el hielo, ¿alguna preguntilla más o seguimos avanzando? Vale, entonces, estamos diciendo que los ingredientes clave, las organizaciones clave en estos procesos de valorización, por una parte tenemos las empresas y tenemos el mercado, ¿no? Porque nos dan ideas sobre los problemas que podemos resolver o por dónde centrar el tiro en términos de investigación. Ahora bien, esta gente de aquí, ¿de acuerdo? Estos inversores, que pueden ser tanto empresas, ¿de acuerdo?, que están buscando tecnología, como otro tipo de inversores que luego vamos a analizar en más detalle quiénes son, o sea, inversores de corte más financiero. Ellos, obviamente, también tienen una idea sobre dónde centrar el tiro, ¿de acuerdo? Porque los inversores financieros, pues en última instancia, van a hacer dinero vendiendo empresas tecnológicas a los usuarios últimos, que son empresas de esas tecnologías, ¿de acuerdo? Entonces, ellos también son una fuente de inspiración sobre en qué problemas focalizarnos. Es decir, si vamos a un fondo de inversión, enseguida te van a decir en qué quieren invertir ellos en 2014-2015. Es decir, dónde ven la curva de carga de tecnologías, dónde ven ellos que puede haber oportunidades dentro de un par de años o cuáles son los sectores que pueden ser más activos, ¿no?
y ese input pues es relevante también para nosotros para centrar el tiro, ¿de acuerdo? Entonces, tengo la materia prima que viene de empresas y del mercado. Bien, es importante la parte de investigación básica que hemos comentado previamente. Entonces, las relaciones de centros como nosotros, y como en el centro Tecnalia Ventures, en realidad Tecnalia, son clave en términos de todo lo que llamamos Open Innovation, que a día de hoy pues, me imagino que os suena, y es básicamente ser capaces de conectarnos de acuerdo con aquellos centros que disponen de tecnologías que nos pueden interesar en un momento determinado. Entonces, pues aquí tenemos la iniciativa de Euskampus, precisamente con la UPV, con Tecnalia, el centro de físicas de Echenique, ¿de acuerdo? Pero bueno, tenemos acuerdos también con universidades diversas y variadas por todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, en los temas estos de renovables y sobre todo los de energías offshore, pues hay acuerdos con universidades de Glasgow, me parece, y otra universidad en Escocia, pues que son expertos en este tipo de temáticas, y bueno, en esas regiones se están impulsando también parques para explotar este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, lo que es clave es poder tender puentes con centros de investigación básica que es de donde vamos a poder recuperar la tecnología que tenemos que pulir posteriormente para transformar en un producto, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, lo que hacemos nosotros en Tecnalia, y este rol lo tiene que jugar alguien, es el de aceleración de incubación, es decir, transformar esas tecnologías, ¿de acuerdo?, en última instancia en un producto o un prototipo, dedicando fondos en el proceso, y básicamente, aquí es donde se sitúa lo que hemos visto antes, el Valle de la Muerte, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hay que hacer es esas tecnologías, incubarlas, una mezcla de fondos y una mezcla de conocimiento en el ámbito de transformar esas tecnologías en un producto lo más rápidamente posible para no perder nuestra ventaja competitiva, ¿de acuerdo? Pues porque al final en todo el mundo, pues fijaos cuántos centros de investigación existen, cuántas universidades, y siempre nos creemos que somos más listos que cualquier otro, pero también es una cuestión de tiempo, ¿no? Y esas ventajas competitivas se pueden paliar rápidamente, pues porque también hay centros de investigación básica en las empresas, etc., ¿de acuerdo? Entonces, en el mundo, pues siempre, en cualquier temática, hay muchísima gente trabajando y igual de inteligente que nosotros, o al menos eso es lo que tenemos que pensar para no dormirnos en los laureles, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo, es una pieza fundamental el intentar avanzar lo más rápidamente posible. Y, posteriormente, tenemos un elemento clave, igual de clave que todos los demás en el proceso de valorización de tecnología, que es gente, ¿de acuerdo? Bien, cuando hablamos de valorizar tecnología, decíamos al comienzo que hay dos vías. Una es llegar a un acuerdo de patentes, ¿de acuerdo? En ese caso, pues directamente tratamos con alguna empresa, pero incluso antes de llegar a un acuerdo de patentes, pues la empresa nos va a pedir evidencia de que efectivamente esa tecnología funciona, que tiene cierta atracción, que ha sido utilizada en un entorno industrial, etcétera, etcétera, ¿no? Y la segunda vía es crear una empresa. Al final, si creamos una empresa, es absolutamente clave quién va a estar implicado en esa empresa, ¿de acuerdo? Porque las empresas no se desarrollan solas. Y entonces, la figura del emprendedor, la figura del promotor es absolutamente clave. Por ejemplo, dentro de Tecnalia tenemos un montón de proyectos, de oportunidades de negocio que pintan muy bien, que están centradas en problemas que en algunos casos resuelven miles de millones, o sea, problemáticas, la de los polvos de acería, estas son 3.000 millones en el mundo. Tenemos investigadores que son capaces, que tienen un conocimiento pues, a nivel top mundial, podemos protegerlo con patentes, pero si efectivamente queremos montar una empresa, nos falta saber quién puede traccionar esa empresa, ¿de acuerdo? Quién puede conseguir que
un inversor financiero o un inversor empresa acabe comprando en última instancia esta tecnología, ¿de acuerdo? Estas patentes, este conocimiento. Y para eso nos hace falta un tipo de perfil que generalmente pues, tenemos problemas de encontrar dentro de un centro de investigación aplicada, pues porque no es el perfil más habitual, ¿de acuerdo? Dentro de este tipo de entornos pues siempre nos cuesta el tener gente que vaya y que pregunte a alguien por cuánto precio estaría dispuesto a comprar este producto o servicio, que vaya a hacer preguntas sobre cuál es el proceso de compra, quién decide, a quién hay que convencer, cuál es el canal para llegar al mercado. No es natural, pues porque estamos más cómodos en un entorno pues más de investigación, laboratorio, no voy a decir tranquilamente, pero bueno, o sea, dentro de nuestras instalaciones, ¿no? Entonces, si estamos montando una empresa nueva, innovadora, que en algunos casos crea un mercado nuevo que no existe, ¿de acuerdo? Nos hace falta efectivamente asegurar toda la parte técnica, y es importante tener un Chief Technology Officer, CTO, como dicen los anglosajones, pero igual de importante es tener a alguien que se va a batir el cobre en el mercado, lo primero de todo, para conseguir más fondos, porque siempre en una empresa, cuando montamos una empresa, cash is king. O sea, al final las empresas mueren, pues se quedan sin fondos, ¿de acuerdo? Entonces, constantemente, cuanto más avancemos y más vendamos, pues vamos a necesitar más fondos para desarrollar esa empresa. Vamos a tener que convencer a gente, ¿de acuerdo?, para que dejen sus empresas, vamos a tener que convencer a talento para que dejen sus empresas y vengan a trabajar en una empresa más pequeña. O sea, hace falta gente con capacidad de persuasión. Vamos a tener que también vender a clientes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener que interactuar con ellos, vamos a tener que poner enfrente y vamos a tener que negociar, etcétera, etcétera. Vamos a tener que negociar también con partners a nivel de canal, y todo ese tipo, digamos, de acciones que tienen un nexo común en la venta. O sea, al final un emprendedor, un promotor está vendiendo todo el rato, no únicamente su producto como tal, sino su concepto de empresa a los inversores, su proyecto de empresa a sus empleados futuros, etcétera, etcétera. Son perfiles complicados de encontrar, ¿de acuerdo? Porque en algunos casos, pues hay gente que puede tener esa aptitud, ¿de acuerdo? Directivos de grandes empresas, pero probablemente no tengan la actitud de ganar la mitad de lo que están ganando a día de hoy y compensar porque tienen acciones en la empresa. Pero claro, esas acciones en la empresa valdrán lo que ellos sean capaces de traccionar esa empresa, ¿de acuerdo? Entonces, a día de hoy, pues podemos decir, y me encantaría que en esta sala pudiéramos tener en el futuro potenciales promotores, a día de hoy nos faltan promotores, ¿de acuerdo? Tenemos un montón de proyectos muy potentes, buscando gente, ¿de acuerdo? Incluso interés de inversores y tal, pero necesitan que si constituimos esas empresas haya personas que las traccionen detrás, ¿de acuerdo? Y que sean capaces, pues eso, de poder conectar con el mercado, de poder vender ese producto, de poder llegar a alianzas, etcétera, etcétera. Y esos perfiles no tienen por qué ser perfiles, digamos, de Deusto Business School, no tienen por qué ser perfiles de empresa de la UPV, perfiles, digamos, más tecnológicos como los vuestros, con ciertas sensibilidades a nivel del mercado, son absolutamente válidos, ¿de acuerdo? Entonces, que sepáis, pues esta es una temática que para nosotros es, de todos los ingredientes que tenemos aquí, el ingrediente que ciertamente nos falta más no son ideas, no es dinero, inversores, sino lo que nos falta, o lo que es más clave de todo este proceso, es lo que igual os parece menos obvio, pero es la gente, los promotores, ¿de acuerdo? Son aquellas personas que se pueden lanzar a una nueva empresa y traccionarla desde el comienzo, ¿vale? Entonces, en última instancia, tenemos a los inversores. En algunos casos es complicado que una empresa, que en última instancia vaya a ser el usuario final de nuestra tecnología, se interese por nosotros cuando estamos todavía en fase prototipo, ¿de acuerdo? O incluso si tenemos un producto final. Porque generalmente lo que nos van a decir es, empieza a vender
y si eso va bien, pues ya compraré, pero quiero que otro incurra ese riesgo de tuning, de efectivamente ver si este producto funciona tal y como dices. Y hay muchos casos pues, en los que es raro que una empresa directamente nos invierta. Entonces, tenemos una tipología, y lo vamos a ver en más detalle más adelante, una tipología de actores, ¿de acuerdo?, que están dispuestos a asumir un riesgo todavía tecnológico, un riesgo de mercado alto, y que están dispuestos a poner fondos en este tipo de proyectos, en este tipo de oportunidades de negocio. ¿De acuerdo? Se les llama Business Angel, Venture Capital, ahora lo vamos a ver. ¿De acuerdo? De todas maneras, es prácticamente axiomático que si tenemos buenas oportunidades de negocio, que tienen detrás a un equipo promotor potente, o sea, que cubre tanto funciones tecnológicas relevantes en ese proyecto como capacidades comerciales, es muy fácil conseguir dinero. O sea, aunque suene ahora crisis y tal, o sea, el dinero a verlo a hilo. Y generalmente los inversores se quejan de que no hay suficientemente buenas oportunidades de inversión. Y hay que tener en cuenta pues, que el dinero pues, en un momento determinado pues, puede fluir de otras geografías. El dinero, y aunque pueda sonar pretencioso, no es un problema si existen buenas oportunidades de negocio, buenas tecnologías, ¿de acuerdo?, focalizadas en resolver problemas reales y que detrás tienen un equipo humano, ¿de acuerdo?, comprometido con el proyecto y con las aptitudes y actitudes suficientes para sacarlo adelante, ¿de acuerdo? O sea, que no os asustéis, tenéis en mente proyectos o estáis implicados en proyectos de impacto, la financiación no sería un problema. Bien. Vale. Aquí lo que os enseño un poquitito son algunos ámbitos en los que trabajamos dentro de Tecnalia Ventures o algunos servicios que proporcionamos, ¿de acuerdo? Y que me van a permitir un poco entrar en más detalle sobre cuáles son los elementos clave dentro de un proceso de valorización. Hemos visto quiénes son los agentes, ¿vale?, que influyen, o cuáles son las diferentes etapas por las que tenemos que pasar. Y aquí hay un batiburrillo de diferentes actividades y que no están necesariamente organizadas de manera cronológica. Y bueno, y que también le damos una nomenclatura interna en algunos casos, ¿no? Entonces, si empezamos con la parte de validación de oportunidades de negocio, ¿de acuerdo? Ahí lo que básicamente queremos decir es, de todas las ideas, de todas las propuestas de oportunidades de negocio, cuáles están efectivamente centradas en problemas de verdad. Es decir, en cuáles tenemos una problemática suficientemente tangible y suficientemente grande, ¿de acuerdo?, como para que merezca la pena el dedicar fondos, el dedicar nuestras capacidades a desarrollar ese tipo de oportunidades de negocio. Entonces, hay gente dentro de mi equipo pues, que empieza ya a actuar desde este momento, ¿de acuerdo?, trabajando con los investigadores y filtrando qué puede ser relevante y qué no puede ser relevante, ¿de acuerdo? El siguiente sería la definición del proceso de valorización, es empezar a ver un poco de qué manera vamos a explotar en última instancia estas oportunidades de negocio. Es decir, si vamos a montar una NET, una nueva empresa de base tecnológica, si la idea es llegar a un acuerdo de patentes, o si igual incluso lo vamos a explotar dentro de Tecnalia a través de una división que tenemos que se llama Servicios Tecnológicos y que se dedica a tratar, pues, digamos, certificaciones, en fin, o sea, licencias, temas un poco recurrentes que no tienen la suficiente dimensión como para sacarlo fuera, pero que lo podemos gestionar desde Tecnalia, ¿de acuerdo? Es un poco el roadmap de creación de valor y cómo vamos a explotarlo. Posteriormente tenemos la parte de gestión de propiedad intelectual, y son todos los temas que hemos comentado sobre patentamos y caso de patentar, cómo lo hacemos, es decir, qué geografías vamos a cubrir, patentamos producto, patentamos proceso, patentamos ambos, cómo
¿cómo podemos presentarnos al exterior diciendo que efectivamente es complicado el que alguien nos copie? ¿De acuerdo? O sea, en última instancia, lo que queremos cerciorarnos es que incluso si la competencia se da cuenta de lo que estamos haciendo, que podamos excluirlos de entrar directamente o replicar el producto que vamos a desarrollar. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente paso sería comercialización. Y aquí lo que hacemos es poner todos los ingredientes, o sea, juntar todos los ingredientes. Es decir, la protección por una parte, trabajar en la oportunidad de negocio transformándola en una previsión de cuenta de resultados. Es decir, si este producto lo utilizara alguien, ¿qué ingresos podría obtener? ¿Qué gastos de explotación podría tener? ¿Qué aspecto tiene todo esto desde un punto de vista financiero? Y es en este momento en el que buscaríamos el capital humano. Caso de no tenerlo dentro de la organización, por ejemplo, hablábamos antes del proyecto de valorización de polvos de acería, en este caso tenemos a la persona, es el inventor que tiene capacidades también para ser promotor. En otros casos, pues bueno, hay investigadores dentro de Tecnalia que incluso si tienen capacidades para implicarse en esta NEP, dicen, no, a mí no me apetece trabajar en una startup, yo prefiero seguir trabajando dentro de Tecnalia, lo cual es absolutamente legítimo y hasta comprensible, ¿no? Es decir, en algunos casos tenemos el perfil, pero el perfil no quiere dejar Tecnalia, y en otros casos, pues sencillamente no tenemos el perfil y lo tenemos que buscar, ¿de acuerdo? Es en esta parte de comercialización donde necesitamos juntar ya el pack completo para ir a buscar financiación. ¿De acuerdo? Y aquí básicamente, pues lo que tenemos que ver un poco es la estrategia que vamos a adoptar. Por ejemplo, en el caso de los polvos de acería, pues querían invertir en esta empresa tratamentistas, aceristas y productores de maquinaria. Entonces, bueno, lo que decidimos es que todavía queríamos mantener nuestras opciones abiertas en términos de a quién queríamos vender en la cadena de valor, a la espera de confirmar el potencial de ese horno en producción. Y lo que hemos preferido ha sido traer a un inversor más aséptico que tiene capacidades para apoyarnos y para definir ese modelo de negocio, de tal manera que posteriormente puedan competir todos entre sí, con lo cual en principio pues podríamos maximizar el valor de esa empresa. Y no nos preocupa pues porque los productores de maquinaria son de aquí, hay aceristas también de aquí, los tratamentistas son más a nivel nacional, pero bueno, en fin, que tampoco en términos de lo que hemos hablado previamente de tener un impacto en nuestro entorno, pues tampoco estamos hablando de implicar necesariamente a empresas de Corea, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso pues hay que preverlo. En otros casos, pues no tenemos tanto margen de maniobra e igual tenemos que solicitar fondos de capital riesgo del gobierno vasco. Y luego, de nuevo, lo veremos más adelante, existe una organización que se llama Capital Riesgo País Vasco y una de sus misiones es invertir en proyectos estratégicos en el País Vasco, en unos estadios en los que otro tipo de agentes pues no le puede interesar todavía por temas de rentabilidad o porque los ingresos están muy alejados en el tiempo. Ejemplos, pues hay una empresa en el País Vasco constituida por Tecnalia que se llama Oceantec y que está metida en esta competencia por diseñar el que será el estándar de generación de energía eólica, de energía maremotriz offshore. Entonces los ingresos no se prevén por este tipo de energías que se produzcan pues igual hasta el 2020 y algo, ¿de acuerdo? Entonces ningún inversor en su sano juicio entraría todavía, ¿de acuerdo? Pero es absolutamente necesario el que avancemos desarrollando un prototipo, todavía no es a escala porque son unos trastos que van a medir 50 metros, hay que ver cómo evoluciona en el mar. Pues imaginaros, hace falta bastante capital hasta llegar allí. Y en el caso de las
más, ¿no? Es lo que estáis Bueno, diciendo, como he puede- dicho, puede- que puede surgir la empresa. Una empresa con un promotor que en principio pertenecía a Tecnalia de alguna manera, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿y Tecnalia también participa en esas empresas o qué es lo que saca Tecnalia? Sí. Vale. Dos preguntas en realidad. Vale. En realidad, lo que es absolutamente clave a nivel de Tecnalia es esta parte. Esto es core, ¿de acuerdo? Porque somos un centro de investigación aplicada. Entonces, podemos... bueno, y lo que es core también es entender dónde tenemos que centrar el tiro, ¿de acuerdo? Cuáles son las oportunidades de negocio. Esta parte de aquí, si la UPV tiene licencias o algunos de vosotros tenéis ideas, tenéis patentes, etcétera, encantados. O sea, en la medida en la que existan capacidades tecnológicas para transformar esas patentes dentro de Tecnalia utilizando esos fondos en prototipos y que estén centradas en estas oportunidades de mercado, esto está sujeto a Open Innovation. Aquí no nos queda más remedio. En algunos casos, o en muchísimos casos, pues no tenemos al emprendedor dentro de Tecnalia. ¿Y cuáles son los caladeros en los que buscamos? Pues en universidades, en programas pues Texto Business School, Executive MBA, o sea, gente con inquietudes en ese ámbito, clubes de antiguos alumnos de cualquier universidad, no tiene por qué ser necesariamente de la ESTE. Claro, el problema es que en la UPV pues no tenemos clubes de antiguos alumnos, es decir, yo no tengo una base de datos en la que puedo contactar con la gente que estudió empresa conmigo y tal, o sea, digamos, los clubes como tales no existen, no están tan bien articulados, pero si existiera una bolsa, pues podríamos efectivamente dirigirnos también a ellos, pero en Mondragón pues existe. Y luego, pues las canteras obvias de promotores pues son las incubadoras. Big Berry Land, por ejemplo, aquí en Guipúzcoa, ¿de acuerdo? BEAS, que se va juntado ahora con CEDEMI en Vizcaya, CEIA en Álava. Bueno, luego Sayolan, que Sayolan es un poco en el entorno Mondragón, ¿de acuerdo? Pero también sería una cantera obvia. Y en otros casos, pues tenemos que poner anuncios en el periódico. En una empresa que estamos lanzando, creo que este año pues probablemente no, pero a comienzos del próximo año el emprendedor va a venir desde Madrid. Entonces, bueno, pues a través de un anuncio en nuestra página web, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel, y bueno, los inversores pues son externos, ¿no? Vale, ¿qué es lo que saca Tecnalia cuando monta una empresa? Lo que comentaba antes, nos quedamos con una parte del capital. Es decir, nosotros montamos, tenemos aquí, un ejemplo, montamos una empresa y nosotros lo que aportamos es el intangible, es la patente y todo el conocimiento en torno a la patente, o sea, todo el conocimiento va a esa empresa. Llegamos a un acuerdo, obviamente, con esa empresa por el cual nos comprometemos a no competir, es decir, no vamos a desarrollar pues una solución parecida o no que compita con esa oportunidad de negocio desde Tecnalia, o sea, desarrollamos una cláusula de no competencia y entonces le ponemos un valor. Entonces valoramos, no valorizamos, valoramos la patente. Decimos, la patente pues vale 80, ¿de acuerdo? Y los fondos necesarios para poder desarrollar esta empresa de tal manera que sea sexy para que la acabe comprando una empresa, ¿de acuerdo? El usuario último de la tecnología, pues son 20, ¿de acuerdo? 20 unidades de lo que sea. Y ese capital, pues en principio la idea es que lo ponga ese inversor, digamos que es un inversor financiero, pero que al mismo tiempo nos puede ayudar para terminar desarrollando esa tecnología para que sea relevante para una empresa. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que constituimos una empresa en la que tenemos el 80% del capital y ellos tienen el 20% del capital. Nosotros aportamos intangible y ellos aportan cash. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de... Y ahí es a donde vamos a llegar ahora. Pues una vez que buscamos la financiación, el siguiente paso dentro del equipo es gestionar las participadas. ¿De acuerdo? O sea, dentro de mi equipo pues, gestionamos también
las empresas en las que Tecnalia ha constituido, que Tecnalia ha promovido y en las que tenemos equity, tenemos participaciones. De tal manera que podamos contribuir a venderlas en última instancia a empresas que van a ser las que utilicen de verdad esa tecnología y poder retornar cash para poderlo invertir otra vez en otras oportunidades de negocio, en otras tecnologías, ¿no? El tema de promoción del Inspiring Business dentro de Tecnalia es más crear cultura interna, ¿de acuerdo? En torno a centrarnos en problemas, etcétera, etcétera. Y la colaboración con otras TTOs, que es un nombre que no me gusta nada, los Technology Transfer Offices, que en realidad pues seríamos uno, aunque, como os he dicho al comienzo, pues no es un nombre que me gusta porque denota en cierta medida que se transfiere tecnología, con lo cual digamos que subyace un poco lo del Technology Push, ¿no? Y en realidad nosotros preferimos decir que lo que transferimos en todo caso son oportunidades de negocio, no tanto tecnología. Y aquí pues estamos en contacto con otras unidades de valorización de I+D pues a nivel europeo. Igual os suena Fraunhofer, el centro alemán, BTT, los finlandeses, y luego bueno, con la gente de la DG de Research and Innovation europea, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Vale. Bien, aquí lo que os voy a explicar un poquitito es, y además he visto que hay unas cuantas preguntas que surgen en torno a cómo montamos empresas, etcétera, etcétera. Os voy a explicar un poquitito algunos elementos de nuestras políticas de propiedad intelectual, de spin-off. Que son ciertas reglas del juego sobre lo que tenemos que hacer o no hacer cuando constituimos empresas, porque hay algunos errores recurrentes, ¿de acuerdo?, que nos suelen colocar en una plataforma de salida no óptima cuando intentamos crear empresas que sean sostenibles en el tiempo y que puedan en última instancia ser adquiridas por los destinatarios finales de la tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, errores que hemos cometido, pues en muchos casos hemos creado empresas sin tener un promotor, es decir, hemos montado una empresa pues igual en la que no había nadie. Montamos empresa y la llevamos desde Tecnalia, los investigadores que han estado implicados y tal, pues la llevan. O en algunos casos montamos una empresa con una persona de muy marcado perfil técnico, ¿de acuerdo?, que efectivamente pues adolece de competencias o interés en desarrollar todo lo que hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Todas estas partes comerciales, todas estas partes más en un entorno de venta, ¿de acuerdo? Y al final, cuando se monta una empresa, y podéis ver cualquier ejemplo, desde los Microsoft, Apple, etcétera, etcétera, Google o quien sea, al final hay dos perfiles. O sea, que esos dos perfiles, pues en algunos casos, pues los cubren 3 o 4 personas, pero simplificando a tope, o sea, tienes que tener dos perfiles. Tienes que tener la persona comercial y la persona técnica. Y es imposible o muy complicado que una persona cubra ambos, y aunque los pueda cubrir, es que va a estar absolutamente saturado de trabajo. Entonces, por lo menos necesitas, de acuerdo, articular una nueva empresa en torno a esos dos perfiles. Y un inversor va a preguntar, ¿de acuerdo?, ¿quién vende aquí, en esta empresa? Y el inversor va a preguntar, ¿y quién es el que entiende esta tecnología, la puede hacer evolucionar y puede mantener vivo el I+D? Porque no es cuestión de tener una ventaja competitiva en un momento determinado. Hay que continuar invirtiendo en innovación, ¿de acuerdo?, para mantener esa ventaja, ¿vale? Entonces, esto básicamente lo que quiere decir es que cubrimos los dos perfiles, ¿vale? El equipo promotor debe tener skin on the game, ¿no? Bien, esto básicamente habla sobre tener los incentivos alineados. ¿De acuerdo? Es algo absolutamente relevante pues, en todos los ámbitos de, ya no voy a decir una empresa, sino la vida en general, pero cosas que se han dado, pues efectivamente, tener una empresa en la que el empleado de esa empresa en realidad es un empleado de Tecnalia.
Claro, entonces, ¿qué es lo que se está jugando este emprendedor? Pues muy poco o prácticamente nada, porque él recibe todos los meses su salario, independientemente de lo que suceda en la spin-off, y si se va a pique, pues yo qué sé, pues joder, pues he estado ahí, he intentado, he luchado, bien, ¿de acuerdo? Entonces, lo que gusta a los inversores y una manera de capturar, y ya lo veremos en la segunda parte del workshop, una manera de poder cautivar a los inversores más smart que nos pueden apoyar a desarrollar nuestra empresa es lo que les pone a este tipo de inversores es que tú estés metido hasta las cachas en esta empresa. Es decir, que tú tengas una retribución aceptable pero no muy alta, que tengas un paquete de acciones alto y un programa de stock options y ratchets, etcétera, etcétera. Es decir, que si va bien la empresa, como a él, como inversor, le va a ir bien, él no tiene ningún problema porque a ti también te vaya muy bien. O sea, le parece justo que, pues que tú puedas tener una remuneración muy alta, porque efectivamente tú has transformado algo que es papel, acciones de una pequeña empresa, en algo que tiene valor finalmente, ¿de acuerdo? Entonces es normal que tú te lleves dinero. Lo que no es normal es que tú cobres 90.000 de fijo todos los meses, independientemente de cómo vaya la empresa, ¿de acuerdo? O sea, poniendo un poco extremos, ¿no? Entonces, es muy importante, lo primero de todo, que los empleados de una nueva spin-off pues sean empleados de esta spin-off directamente y que se jueguen el futuro con esa spin-off. Y la otra parte de Skin on the Game es que tengan todo el incentivo porque a esta spin-off le vaya bien, es decir, y que si le va bien, a ellos les vaya muy bien también. Entonces lo que tiene sentido es que tengan acciones en esta empresa, ¿de acuerdo? Que tengan acciones en el momento de salida y que tengan un plan para adquirir acciones progresivamente si desarrollan el plan de negocio, ¿de acuerdo? Claro, otro tema bastante sensible es los acuerdos para que personal de Tecnalia que salta a una spin-off pueda volver posteriormente a Tecnalia, ¿no? Porque claro, en algunos casos dicen, sí, muy bien, tal, lo voy a hacer, joder, pero es que yo tengo el derecho a volver a Tecnalia en los próximos 5 años si esto va mal. Claro, entonces nos quedamos un poco en tierra de nadie, ¿no? Porque sí, eres empleado de esa empresa, pero de nuevo, sabes que si esto va mal, vuelves a Tecnalia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estos casos? Pues damos a elegir entre, o bien tienes acciones en la nueva empresa y un esquema de adquisición de acciones en la nueva empresa, o vuelves a Tecnalia, pero no puedes tener los dos, ¿de acuerdo? Entonces, te la juegas y te la juegas de verdad, pero con todas las de la ley, es decir, que si va muy bien, a ti te va a ir muy bien, o si no, te la juegas a medias y, bueno, te cubres el downside, o sea, tienes un colchón, pero no puedes tener lo mejor de los dos mundos. Y esto no lo hacemos porque somos malos, esto lo hacemos porque el inversor va a poner el grito en el cielo si se entera que personal clave de esta nueva startup tiene un colchón detrás. O sea, sencillamente no va a invertir. O nos va a cascar en la negociación y nos va a bajar la valoración de la empresa. ¿De acuerdo? Vale, lo de evitar generar conflicto de intereses con personas de Tecnalia, bueno, pues somos particularmente vigilantes que personas individuales de Tecnalia pues no puedan invertir en el momento de creación de una spin-off, pues para no tener problemas de conflictos de intereses, porque en realidad nosotros tendríamos que negociar contra ellos, o sea, contra la gente dentro de Tecnalia, que es que igual están también detrás de la patente, en fin, o sea, puede haber cristos que imagino entendéis perfectamente importantes, ¿no? Bien, lo hemos comentado previamente. Esto es nueva empresa de base tecnológica, pues la montamos y el objetivo básicamente es valorizar todas las inversiones previas, las que hemos dicho, estas de Maitec, etcétera, etcétera, esos fondos que nos permiten cruzar el Valle de la Muerte, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en el que constituimos una NEP, pues la idea es valorizar ese intangible y adquirir una participación por el valor que se nos reconozca que tiene ese intangible sobre el total de la empresa, que es el intangible más las necesidades de capital en cash para seguir desarrollando esa empresa, ¿de acuerdo? Vale, el segundo punto
Básicamente, lo que quiere decir es que nosotros cuando montamos una net, en realidad nos colocamos un poco en la pista de despegue, esperemos, o sea, que vaya muy bien, pero al mismo tiempo para nosotros es el comienzo de la salida de esa aventura. Es decir, al final nosotros, como centro de investigación aplicada, pues en una nueva empresa, en un nuevo proyecto, pues tenemos fecha de caducidad, o sea, competencias que son muy válidas al comienzo, transformando una tecnología en un producto en fase preindustrial, en base industrial, pues no son tan relevantes cuando una empresa, por ejemplo, pues ya tiene un mercado local y su problemática es expandirse a otras geografías, internacionalizarse, escalar, etcétera, etcétera. Pues es que ahí no somos el socio más relevante. Ahí tiene muchísimo más sentido que entre alguien con un carácter más comercial o que tenga expertise en esos ámbitos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tiene sentido es que en ese momento salgamos, ¿de acuerdo? Intentemos recuperar cash, pero no tiene sentido que vayamos incrementando nuestra participación en esa empresa, porque la idea es que otros vayan tomando las riendas de estas nuevas empresas, porque cada vez la parte comercial va a tener mayor importancia, ¿de acuerdo? Y algo muy importante también es que cuando constituimos una empresa, pues tenemos en mente cuándo puede ser ese momento de salida. Por lo menos tenemos una hipótesis, ¿no? Es decir, nosotros montamos esta empresa, la que os hemos dicho, valorización de polvos de acería, y hemos convenido con el inversor cuándo creemos que nuestro rol terminaría de ser relevante y cuándo creemos que tiene sentido el que dejemos esa empresa. De tal manera que en las negociaciones de los pactos de inversión, etcétera, etcétera, pues se puedan tomar ciertas disposiciones para preparar nuestra salida, ¿de acuerdo? Entonces, esta reflexión es importante, porque si no al final acabamos en algunos proyectos entrando en empresas y posteriormente nos cuesta salir y estamos abocados a proyectos de millones y millones de euros en los que pues igual no tiene mucho sentido que seamos socios de una empresa que se dedica a producir en cantidades industriales células de fotovoltaica de concentración, ¿no? Por poner un ejemplo. O sea, que a día de hoy no tenemos ninguna empresa de ese tipo, pero por poner un ejemplo. Entonces, tenemos que saber hasta dónde vamos y comunicarlo a nuestros socios en las empresas que creamos, ¿de acuerdo? Bien, y la última es algo que más o menos pues ya lo hemos estado comentando, ¿no? Cuando montamos una empresa, pues tenemos que buscar quiénes son los socios que mejor pueden contribuir a desarrollar ese proyecto, ¿de acuerdo? Y que tienen capacidades complementarias a las que podemos aportar nosotros, que obviamente pues se van a centrar más en el ámbito de apoyar o de ser un socio tecnológico en el ámbito del I+D, pero nos hace falta alguien con un conocimiento industrial, con un conocimiento comercial que pueda apoyarnos a transformar esas empresas en realidades sostenibles, que tengan un impacto en última instancia en nuestro tejido industrial. De acuerdo, entonces estos son más bien principios que intentamos seguir en el momento de constitución de una nueva empresa. ¿Alguna cosa que os resulte curiosa o algún comentario? ¿No? Bien, estos son algunos datos que los tenemos que actualizar porque este año hemos habido algunos cambios, pero al comienzo del ejercicio teníamos 25 empresas en las que teníamos una participación. Ahora bien, de estas 25, un porcentaje bastante alto son empresas en las que en algunos casos pues no había personal, de estas que hemos dicho que hemos montado en el pasado, pero que no había efectivamente promotores necesariamente detrás de ellas. Es decir, que se puede considerar que estaban en fase de hibernación. Entonces este año estamos haciendo una pequeña reestructuración o limpia, se puede decir. Bueno, pues hay en torno a 10 millones generados de cifra de negocio, con unas variaciones muy importantes en muchas empresas de marcado cariz tecnológico, como por ejemplo esta de la energía a las olas, pues que no va a tener ingresos hasta el 2020 por lo menos, ¿no? Pero es una de las empresas de mayor impacto a nivel de potencial de generación de tejido industrial,
porque lo que puede crear es toda una cadena de valor en Euskadi para construir los dispositivos que puedan ser estándar para explotar la energía de las olas. Es decir, ¿refieres a este dispositivo es el que tiene, por lo que es mixto, ¿no? ¿Tiene eólica en su parte superior o es otro? No, tenemos dos. Vale. Que tenemos también uno de eólica, el mini eólica offshore, Nautilus. Sí, Igual os puede sonar. Bueno, Nautilus constituimos la empresa dentro, esperemos, de 2 semanas con un consorcio de socios industriales. Este es Oceantec y es un dispositivo, digamos, de bombeo, pero colosal, pues eso, 50, en torno a 50 metros tendría, y tenemos efectivamente... para nosotros el sector de generación de energía offshore es un sector estratégico y estamos totalmente alineados, pues porque a nivel de Euskampus también lo es, a nivel de gobierno vasco también lo es un proyecto de muchísimo potencial. Entonces, claro, si vemos estos 10 millones, no está aquí, o sea, aquí el cero patatero. Ahora, entre todas las empresas que tenemos, probablemente la que mayor potencial tenga, o sea, a nivel de nuestra misión en última instancia, pues sea esta, pues porque articulas pues desde los fondeos hasta das una posibilidad de diversificación a los astilleros, hasta pues toda la chapa necesaria, digamos, a nivel calderería, etcétera, etcétera. Entonces es un sector que puede articular, y bueno, aparte electrónica, etcétera, etcétera. Entonces el potencial es enorme, pero aquí no está reflejado. Y Nautilus pues es una empresa que se crearía ahora, o sea, no está dentro de las 25, sino que la tenemos ahí en el pipeline. Vale. Entonces, de nuevo, hay 136 empleos directos, pero aquí no se cuenta pues, con el potencial, pues, porque Oceantec, por ejemplo, pues, es una empresa que a día de hoy tiene 5 o 6 personas, pero ya tiene un impacto en términos de generación de empleo en muchísimas más en el entorno, ¿no? Entonces, todas estas cifras, pues igual las podéis ver y decir, joder, pues no me suena tan... Y claro, lo que no se tiene en cuenta tampoco es el potencial de generación, pues dentro de 5 años, ¿no? Algunas de estas empresas pues pueden tener un impacto superior. Aquí hablamos de 7 proyectos que estamos creando. Esta ya está. La tenemos creada, la de valorización de polvos de acería. Esta energía es Nautilus, y luego tenemos una bastante curiosa, para que veáis que tenemos diversidad en el ámbito de los videojuegos. Os explico muy rápido. Básicamente es una empresa que lo que hace es permitir crear juegos de manera fácil, es decir, tiene un editor de juegos con cajitas y tal, o sea, bastante user friendly, para que prácticamente cualquiera pueda crear juegos. Ellos los publican en su plataforma, ¿de acuerdo? Pero también en todas las plataformas, en las plataformas Apple, en las plataformas Google, etcétera, etcétera, y tiene capacidades de monetización. O sea, son los típicos juegos en los que puedes tener micropagos porque al bicho se ha quedado sin espada y quiere una nueva, en fin, este tipo de mercado que es impresionante cuando se ve la dimensión que tiene y la perspectiva de los últimos años. Bueno, la perspectiva no, cómo ha crecido en los últimos años y las perspectivas que tiene, pues es bastante importante. Entonces, es una plataforma que compite con plataformas en Silicon Valley. O sea, es un proyecto potentísimo y bueno, quiere decir que en nuestro entorno pues tenemos capacidades en el mundo de los videojuegos que vienen un poco derivadas pues de todo el impacto positivo que ha tenido Panda en términos de infraestructuras ASP, en la nube, etcétera, etcétera. Y en Euskadi pues hay una industria bastante potente y más específicamente en los videojuegos. También está Eneco Kenner pues, con su empresa de videojuegos, y bueno, nosotros tenemos aquí un proyecto bastante potente, ¿de acuerdo? Entonces hay una diversidad de cartera bastante importante, porque al final pues nosotros tenemos líneas de actividad tanto en el ámbito de salud como en el ámbito de construcción, como en el ámbito de industria y transporte, en el ámbito de TICs y en el ámbito de energía y medio ambiente. Entonces, bueno, también a nivel de nuestro equipo pues, tenemos bastante diversidad, porque cada vez tenemos que tratar con inversores diferentes. Es decir, los inversores que invierten en salud no son los mismos que invierten en energía,
que los que invierten en TICs. Entonces, bueno, pues cada vez hay que tocar puertas diferentes, pero siempre el nexo común es el que vamos a ver en la segunda parte de nuestro taller, ¿de acuerdo? Que es donde os va a explicar un poquito qué es lo que buscan los inversores. Una pregunta relacionada con el punto anterior. ¿Cuánta gente trabaja aquí en Tecnalia, directamente aquí en Tecnalia? Vale, tenemos 1.450 personas, ¿de acuerdo? En total. Entonces, bueno, claro, es que no entro en ese nivel. Tecnalia se origina en el 2011 y es la fusión de 8 centros de investigación aplicada en los 3 territorios históricos del País Vasco, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenemos una dimensión más o menos similar a la que tiene IK4 con su conjunto también de centros, ¿no? La diferencia que existe entre los dos es que en nuestro caso estamos pues totalmente integrados, ¿de acuerdo? Y en su caso es más, digamos, hay una capa de coordinación entre todos los centros, pero los centros tienen su propia actividad y su propia independencia. O sea, es una especie como de Unión Europea donde tienes Bruselas, ¿no? Pero bueno, luego cada país y bueno, pues se intentan armonizar, ¿de acuerdo? En nuestro caso estamos integrados y hay oficinas también en Barcelona, en Madrid y tenemos una también en Andalucía y luego hay diferentes centros, nodos en el mundo. En total tenemos 22. No he metido ninguna transparencia a estas corporativas para que no creyerais que quería venir a hablar de mi libro o venderos mi libro. Dos preguntas. Aquí estás comentando que gestionáis 7 proyectos de spin-off. Entonces, antes has comentado, por ejemplo, que estáis a veces en contacto con Big Berryland y cosas así. Entonces, ¿las spin-offs se tienen que generar con conocimiento de Tecnalia o Tecnalia apoyaría spin-offs que, por ejemplo, se hayan generado en Big Berryland o en la UPV? Bien, no, es una buena pregunta. Bien, básicamente, si volvemos a esta transparencia, nosotros podemos apoyar a cualquier... bueno, otra manera de verlo. Estos fondos que tenemos aquí no son fondos de libre disposición en el sentido en el que no podemos invertirlos fuera de Tecnalia. O sea, por ejemplo, no podemos pagar a alguien X dinero por adquirir una patente. Ahora bien, si un inventor tiene una patente o tiene una idea de negocio, lo que sí que podemos llegar es a un acuerdo de coexplotación, por el cual nos viene el emprendedor y nos dice, bueno, yo tengo esta tecnología y necesito este presupuesto para transformar esta tecnología en un producto que creo que tiene un mercado, que tiene un potencial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros vemos ese presupuesto, bueno, lo primero de todo vemos si tiene interés, si nos creemos efectivamente que la oportunidad de negocio está allí. Lo segundo, vemos si tenemos capacidades dentro de Tecnalia para poderle ayudar a transformar esa tecnología en un producto. Y posteriormente lo que tenemos que ver es, dentro de ese presupuesto, si podemos contribuir con horas hombre, ¿de acuerdo? No con dinero, pero con horas hombre destinadas al desarrollo de esa tecnología. Es decir, si el emprendedor necesita, pues yo que sé, 100.000 euros y 50.000 euros son materiales y otros 50.000 euros son horas hombre necesarias, pues nosotros podríamos contribuir igual con esos 50.000 euros rebajándole esas necesidades. Entonces, en realidad contribuiríamos en especie, ¿no? Y habría que ponerle un valor a lo que él nos trae, a lo que nosotros contribuimos, de tal manera que decimos, pues después de contribuir con estos 50.000 euros, pues tenemos un 20% de los derechos de explotación de esta oportunidad, o tenemos lo que sea, ¿no? Entonces, sí que nos puede interesar el que nos vengan personas con tecnologías interesantes que estén centradas en nuestras oportunidades de negocio. O sea, de nuevo, lo que es core para nosotros es esto, ¿de acuerdo? Y lo que es core también es el saber
en qué oportunidades de negocio queremos invertir. Ahora bien, si tenemos la tecnología o no, en la medida en la que tengamos las capacidades para transformar esa tecnología en un producto, pues podemos llegar a un acuerdo. A día de hoy, la mayor parte de oportunidades de negocio se generan todavía de manera interna. O sea, lo que se llama technology outreach todavía es algo poco común, pero estamos abiertos. Lo único que sería una negociación a 3 bandas en la que, además de estar nosotros implicados, estaría también la división, que es la que tiene las capacidades tecnológicas, es la que tendría que ser sponsor de ese proyecto. Creo que tenemos café ahora a las 11. No sé si tenéis alguna pregunta, si no incluso la podemos comentar ahora durante la pausa café. ¿No hay ninguna pregunta? Pues nada, pues creo que tenemos hasta las 11:30, ¿vale?